enfrentó Agamenón por una disputa relacionada con Briseida. Herido en su orgullo, Aquiles decidió abandonar la batalla, y mientras él permanecía, los troyanos comenzaron a ganar terreno. Y en la segunda parte, la situación se volvió cada vez más peligrosa. Los griegos estaban cerca de perder sus propias naves, y Patroclo decidió entrar en combate llevando la armadura de Aquiles para hacer creer a los troyanos que su amigo había regresado. Pero Patroclo llegó demasiado lejos. Héctor consiguió matarlo. Héctor es el príncipe de Troya. Y cuando Aquiles supo lo ocurrido, su dolor fue más fuerte que su orgullo, así que decidió de regresar a la guerra, y los dioses le dieron una nueva armadura creada por Hefesto. Y ahora Aquiles vuelve para encontrarse frente a las murallas de Troya, pero ya no busca simplemente ganar una batalla, busca a un hombre, Héctor, y mientras la ciudad observa desde lo alto de sus murallas, el destino de los dos guerreros comienza a acercarse. Antes que nada vamos a respirar 2 veces. Esto me ayuda a mí también porque estoy un poco acelerada. Bueno, el regreso de Aquiles. El amanecer llegó lentamente sobre la llanura. La noche todavía permanecía en algunos lugares, mientras el cielo comenzaba a aclararse sobre el mar. Las naves griegas descansaban junto a la costa. Los soldados se preparaban en silencio. Algunos ajustaban sus sandalias, otros comprobaban las correas de sus escudos. Los caballos movían lentamente la cabeza, y entre todos aquellos hombres se encontraba Aquiles. Había pasado mucho tiempo lejos del combate, pero aquella mañana ya no era el mismo hombre que había abandonado las filas griegas. La muerte de Patroclo había cambiado algo dentro de él. Ya no pensaba en Agamenón, ya no pensaba en la ofensa que había recibido. Todo aquello parecía pequeño ahora. Solo podía pensar en su amigo, en el lugar donde había caído, en la armadura que había tomado Héctor y en el hombre que tenía delante. Aquiles se colocó la nueva armadura. El bronce brilló con la primera luz del día. Después tomó su escudo y durante unos instantes simplemente lo contempló. Hefesto había trabajado en él con un cuidado extraordinario. No era solo un arma. Sobre su superficie aparecía representado el mundo, el cielo, el mar, la tierra, los campos, las ciudades, los hombres trabajando, las celebraciones, la vida cotidiana y también la guerra. Todo estaba allí. Al otro lado de la llanura, Troya
ciudades antiguas, silenciosas. Desde ellas, los troyanos podían observar el movimiento del ejército griego, y cuando vieron a Aquiles, muchos comprendieron inmediatamente lo que significaba. Había vuelto el hombre al que tanto habían temido. Había regresado. Los griegos comenzaron a avanzar, primero lentamente, después con mayor rapidez. Los escudos se levantaron, las lanzas brillaron bajo el sol, los caballos comenzaron a correr, y entonces la batalla volvió a llenar la llanura. Pero aquella vez los troyanos no encontraron frente a ellos al mismo ejército de antes. Encontraron a Aquiles, y Aquiles avanzaba como si nada pudiera detenerlo. Los hombres retrocedían delante de él. Algunos intentaban resistir, otros corrían hacia la ciudad, y Aquiles continuaba avanzando. No miraba a los lados, no buscaba gloria, no buscaba riquezas, ni siquiera parecía escuchar los gritos de los demás. Solo buscaba una persona, a Héctor. Los troyanos comenzaron a retirarse. Algunos corrieron hacia el río, el Escamandro. Sus aguas habían acompañado aquella tierra desde mucho antes de que comenzara la guerra. Había visto crecer a Troya, había visto pasar generaciones, y aquella mañana también iba a presenciar uno de los momentos más extraños de la historia de Aquiles. Porque cuando los hombres llegaron hasta sus aguas, el río parecía rebelarse. Aquiles se acercó a la orilla y el agua comenzó a crecer. Primero cubrió sus pies, después sus tobillos. La corriente se hizo más fuerte. Aquiles avanzó, pero el río no cedió. Las aguas golpearon sus piernas. A su alrededor flotaban armas, restos de carros, escudos y los cuerpos de los hombres que habían caído durante la batalla. El Escamandro parecía cansado de recibirlos y ahora se levantaba contra Aquiles. El guerrero intentó seguir avanzando, pero el agua seguía creciendo, y por primera vez desde que había regresado, Aquiles tuvo que detenerse, no frente a un ejército, no frente a un guerrero, sino frente a la fuerza silenciosa de un río. Las aguas continuaron creciendo hasta que los dioses intervinieron. El fuego de Festo llegó hasta el río. El calor hizo retroceder las aguas. La corriente perdió su fuerza y poco a poco el Escamandro volvió a su cauce. Aquiles pudo continuar, pero ya no había tiempo que perder. Al otro lado de la llanura, Troya esperaba, y dentro de Troya, Héctor todavía estaba allí. Mientras Aquiles avanzaba por la llanura, dentro de Troya comenzaba a crecer el miedo. Los hombres que habían conseguido escapar de la batalla corrían hacia las puertas. Algunos llegaban heridos, otros apenas podían respirar, y detrás de ellos, cada vez más cerca, se encontraba Aquiles.
las murallas seguían en pie, altas y poderosas, pero aquella mañana parecían más pequeñas, porque los troyanos sabían que Aquiles había regresado y sabían también por qué. En lo alto de las murallas, Príamo observaba la llanura. El anciano rey había visto muchas batallas, había visto morir a muchos hombres, había visto a sus hijos marchar hacia el combate y algunos regresar. Pero aquella vez buscaba a uno en particular, a Héctor, su hijo mayor, el príncipe de Troya, el hombre que durante tantos años había cargado sobre sus hombros con la defensa de la ciudad. Príamo miró hacia la llanura y allí lo encontró. Héctor todavía estaba fuera, no había entrado por las puertas, no había buscado refugio, permanecía solo frente a la ciudad. Príamo comenzó a llamarlo, le pidió que entrara, le suplicó, le recordó que Aquiles no era un hombre cualquiera, era el guerrero más peligroso de los griegos y ahora estaba lleno de rabia. Príamo sabía que no podía enfrentarse a él, sabía que quizá Héctor tampoco podría, por eso le pidió que regresara, que se protegiera detrás de las murallas, que dejara que los demás continuaran la lucha. Pero Héctor permaneció quieto. Desde allí podía contemplar Troya, su hogar, las calles donde había crecido, las casas, los templos, las murallas que había defendido tantas veces, y dentro de ellas estaba su familia, Andrómaca, su esposa y su pequeño hijo. Héctor pensó en ellos, quizá recordó el rostro de su hijo, quizá recordó cómo lo había sostenido entre sus brazos y quizá comprendió que podía ser la última vez que los viera. Pero todavía no entró, porque Héctor sabía algo que Príamo también sabía. Si él entraba, Aquiles continuaría avanzando y quizá otros morirían. Héctor había pasado toda su vida protegiendo Troya. No podía esconderse ahora, no cuando los demás habían regresado aterrados, no cuando sus propios hombres necesitaban saber que alguien seguía allí. Así que permaneció frente a las puertas. El sol comenzó a descender, las sombras de las murallas se hicieron más largas y poco a poco las primeras antorchas comenzaron a encenderse, una a una, y otra. Pequeños puntos de luz aparecieron sobre la piedra. Desde allí arriba, Troya parecía tranquila, pero abajo Héctor esperaba. Entonces lo vio. A lo lejos, una figura avanzaba por la llanura.
lo que podía suceder. Aquiles había regresado por Patroclo y Héctor había sido quien lo había matado. Príamo seguía llamándolo desde las murallas, le pedía que entrara, pero Héctor ya no respondió. Miró una última vez hacia Troya, pensó en su mujer, pensó en su hijo y después volvió la mirada hacia Aquiles. Aquiles continuaba acercándose, cada vez estaba más cerca. La distancia entre los dos hombres desaparecía poco a poco y entonces Héctor decidió que no huiría. Durante un instante todo quedó en silencio. Los soldados troyanos habían desaparecido detrás de las murallas. Los griegos permanecían a distancia. Nadie se acercaba, nadie intervenía. Aquiles y Héctor por fin estaban solos. Aquiles se detuvo. Héctor levantó su arma. Los dos se miraron. Durante años habían sido enemigos. Durante años habían escuchado sus nombres. Aquiles sabía que Héctor era el mejor guerrero de Troya. Héctor sabía que Aquiles era el más temido de los griegos, pero hasta aquel momento nunca había tenido que enfrentarse de aquella manera, sin un ejército, sin una formación de soldados, sin nadie que pudiera esconderlos, solo ellos frente a las murallas. Héctor habló, le pidió a Aquiles que si uno de los dos caía, el vencedor respetará el cuerpo del derrotado. Era una petición sencilla, humana, pero Aquiles todavía estaba demasiado herido. Para él, Héctor no era solamente un guerrero, era el hombre que había matado a su amigo y no quería escuchar ninguna promesa. No quería hacer ningún acuerdo, solo quería terminar aquello. Héctor comprendió, no habría paz entre ellos, no habría palabras capaces de detener el combate. Así que levantó su espada. Aquiles preparó su lanza y durante unos segundos ninguno de los dos se movió. El viento pasó entre ellos. Las telas de las murallas se agitaron. El polvo se deslizó suavemente por el suelo. Y después Héctor atacó. Aquiles levantó su lanza. Héctor apretó con fuerza la espada. Durante un instante ninguno de los dos se movió. El viento levantó un poco de polvo entre ellos. Desde las murallas miles de ojos observaban en silencio. Príamo seguía allí, Andrómaca también, su mujer, y aunque nadie podía saberlo todavía, aquella iba a ser la última vez que verían a Héctor con vida. Héctor lanzó su primera lanza, la lanzó con todo su esfuerzo. Aquiles consiguió esquivarla. La lanza pasó junto a él y terminó clavándose en el suelo. Héctor
demasiado decidido. Héctor comenzó a correr, no porque fuera cobarde, sino porque necesitaba encontrar una oportunidad. Tal vez podía alcanzar otra arma, tal vez podía conseguir que Aquiles cometiera un error, tal vez todavía podía sobrevivir. Y así comenzó una persecución alrededor de las murallas de Troya. Aquiles detrás de él, Héctor delante, los dos corriendo sobre la tierra. Desde las murallas, los troyanos contemplaban la escena. Príamo veía a su hijo correr y su corazón se llenó de angustia. Le pidió que regresara. Le gritó, le suplicó, pero Héctor seguía corriendo. Aquiles no se detenía. Dieron una vuelta, después otra y otra más. Las enormes murallas de Troya permanecían siempre a un lado, como si los dos guerreros estuvieran atrapados en un círculo del que ninguno podía escapar. Aquiles era incansable. Héctor comenzaba a agotarse, pero seguía corriendo, porque detrás de aquellas murallas estaba todo lo que amaba, y quizá si conseguía llegar hasta una puerta podría salvarse. Pero Aquiles estaba cada vez más cerca. Durante la persecución, los dioses observaban. Zeus contemplaba a los dos hombres y también los destinos que les esperaban, porque en la mitología griega los dioses podían intervenir, podían ayudar, podían castigar, pero incluso ellos tenían límites. El destino de Héctor ya estaba acercándose y poco a poco la carrera llegaba a su final. Héctor miró hacia las murallas, después miró hacia Aquiles y comprendió que no podía seguir huyendo. Se detuvo, respiró profundamente y se giró. Aquiles también se detuvo. Ahora volvían a estar frente a frente. Pero esta vez Héctor ya no tenía intención de escapar. El silencio volvió a caer sobre la llanura. Héctor levantó su espada. Aquiles preparó su lanza. Dos hombres, dos destinos, una última oportunidad. Héctor atacó. Aquiles respondió. El metal chocó. Una vez más y otra, Héctor se movía con rapidez. Conocía el combate. Había defendido Troya durante años, pero Aquiles luchaba de una manera muy diferente. Su rabia lo hacía avanzar sin descanso. Héctor buscó un punto débil. Aquiles no se lo dio. Aquiles esperaba, observaba cada movimiento, cada paso, cada giro, hasta que finalmente vio una pequeña abertura, una parte de la armadura de Héctor que no estaba protegida. Aquiles levantó su lanza y la lanzó. Héctor comprendió lo que había ocurrido. Por un instante todo pareció detenerse. Después sus fuerzas comenzaron a abandonarlo. Cayó sobre la tierra y las murallas de Troya quedaron
Desde arriba, Príamo lo había visto, también Hécuba, también Andrómaca, y todos comprendieron que Héctor había muerto, el gran defensor de Troya, el hombre que había protegido aquellas murallas durante tantos años, y el hijo de Príamo, el esposo de Andrómaca, el padre de un niño pequeño, ya no volvería a levantarse. Aquiles permaneció junto a él. Había conseguido aquello que había buscado desde la muerte de Patroclo. Había vencido a Héctor, pero la victoria no se parecía a lo que había imaginado. Patroclo seguía muerto y ahora Héctor también. Dos hombres habían desaparecido y la guerra continuaba. Aquiles miró el cuerpo de su amigo y durante un momento quizá recordó que Héctor también había sido un hombre que tenía una familia, una ciudad, un padre, una esposa, un hijo, pero el dolor de Aquiles todavía era demasiado reciente y ordenó que llevaran el cuerpo al campamento griego. Las murallas de Troya permanecieron en silencio. Las puertas no se abrieron. Nadie saltó, porque el hombre que durante tanto tiempo había sido su escudo ya no estaba allí para protegerlos. Aquiles regresó al campamento, pero aquella noche no encontró descanso. Había vengado a Patroclo y sin embargo seguía sintiendo el mismo vacío, porque hay cosas que la venganza no puede devolver, y Aquiles comenzaba a descubrirlo. Mientras tanto, dentro de Troya, Príamo no podía pensar en otra cosa. Su hijo seguía lejos y aquella noche el anciano rey tomaría una decisión que nadie esperaba. Una decisión que lo llevaría directamente hasta la tienda de Aquiles. Príamo permaneció durante unos instantes en las murallas. No podía apartar la mirada. Allí abajo estaba Héctor, su hijo, el hombre que durante tantos años había defendido aquella ciudad. Y ahora yacía en la tierra. Príamo sabía que no podía recuperarlo por la fuerza. No tenía un ejército capaz de enfrentarse a Aquiles. No tenía hombres suficientes, y aunque los hubiera tenido, ¿qué podía hacer un padre contra la muerte? Nada, pero había una cosa que todavía podía intentar. Podía ir él mismo. Dentro del palacio, el dolor se extendió por toda la ciudad. Hécuba lloraba por su hijo. Andrómaca lloraba por su esposo. Las mujeres de Troya comenzaron a lamentarse. Y en las calles, la noticia pasaba de una persona a otra. Héctor había muerto, el gran Héctor, el defensor de Troya, ya no estaba. Andrómaca pensó en su hijo, el pequeño Astianacte. Hasta aquel momento Héctor había sido su protección, su marido, el hombre que salía cada mañana por las puertas de Troya y regresaba cuando terminaba la batalla. Ahora ya no regresaría, y ella sabía que su hijo crecería sin su padre. Quizá algún día alguien le hablaría de él. Le dirían que había
había sido valiente, que había defendido Troya, que había sido querido, pero ninguna de esas palabras podría devolverlo. Príamo escuchaba los lamentos y mientras todos lloraban, él pensaba en el cuerpo de Héctor, pensaba en Aquiles y pensaba en lo que debía hacer. Finalmente tomó una decisión: iría al campamento griego él mismo. Los que estaban a su alrededor intentaron detenerlo. Era demasiado peligroso. Aquiles podía matarlo. Los griegos podían reconocerlo. Podía no regresar jamás. Pero Príamo no quería escuchar. Había sido el rey durante muchos años. Había mandado ejércitos. Había tomado decisiones. Había visto morir hombres. Pero aquella noche no sería el rey. Quería ser padre y un padre quería recuperar a su hijo. Prepararon un carro, colocaron regalos valiosos, oro, hermosas telas, objetos que pudieran convencer a Aquiles de aceptar su petición. Pero Príamo sabía que ninguno de aquellos tesoros era realmente importante. Si pudiera, habría entregado todo lo que tenía, todo su reino, toda su riqueza, por una sola cosa: volver a tener a Héctor en sus brazos. La noche cayó completamente sobre Troya. Las murallas quedaron iluminadas por algunas antorchas. Las calles se fueron quedando vacías y mientras la ciudad dormía, Príamo salió por las puertas. Solo tenía un objetivo: llegar hasta Aquiles. El carro comenzó a avanzar. Las ruedas se movían lentamente sobre la tierra. El sonido era suave, monótono. Una y otra vez las ruedas giraban. Príamo miraba hacia adelante. La ciudad quedaba cada vez más lejos y frente a él solo había oscuridad. Príamo continuó avanzando. La noche era fría. El viento movía suavemente sus ropas. A lo lejos comenzaron a aparecer pequeñas luces. El campamento griego, las hogueras, miles de hombres dormían allí. Los mismos hombres que habían combatido contra Troya durante tantos años. Y entre ellos estaba Aquiles, el hombre que había matado a su hijo. Príamo sabía que estaba entrando en el lugar más peligroso de su viaje, pero siguió adelante. Finalmente llegó al campamento. Un dios había ayudado a guiarlo durante el camino y nadie lo detuvo. Príamo se acercó hasta la tienda de Aquiles. Allí estaba la entrada. Una pequeña luz escapada desde el interior. Príamo se detuvo durante unos segundos. No hizo nada. Quizá tuvo miedo. Pensó en regresar, pero después entró. Aquiles estaba dentro y cuando levantó la mirada vio a un anciano, un hombre
se acercó y entonces hizo algo que Aquiles jamás habría esperado. Se arrodilló, tomó las manos de Aquiles, las mismas manos que habían matado a Héctor, y las besó. Después le pidió que le devolviera a su hijo. Aquiles permaneció en silencio, porque aquella petición era demasiado humana. Príamo no había ido a amenazarlo, no había ido a negociar como un rey, no había llevado soldados, había llegado hasta allí como un padre que estaba dispuesto a arrodillarse ante el hombre que había matado a su hijo. Y entonces Príamo habló. Le pidió a Aquiles que pensara en su propio padre, Peleo, un anciano que también esperaba volver a ver a su hijo. Y aquellas palabras consiguieron atravesar la ira de Aquiles, porque Aquiles podía imaginarlo, podía imaginar a Peleo envejeciendo, solo esperando noticias, esperando quizá que algún día su hijo regresara. Aquiles bajó la mirada. Durante mucho tiempo había pensado únicamente en Patroclo, en su muerte, en su dolor, en Héctor. Pero ahora, delante de él estaba un padre que había perdido a su hijo, y Aquiles también tenía un padre. Por primera vez desde la muerte de Patroclo, su corazón comenzó a aflojarse. Los dos hombres lloraron, Príamo por Héctor, Aquiles por Patroclo, y durante unos instantes la guerra desapareció. No había griegos, no había troyanos, solo había dos hombres sentados en una tienda, recordando a aquellos que habían perdido. Aquiles finalmente aceptó, le devolvería el cuerpo de Héctor. Ordenó que prepararan el cuerpo, lo limpiaron, lo envolvieron con cuidado y lo colocaron para que Príamo pudiera llevárselo de vuelta. Aquella noche, Aquiles y Príamo compartieron una comida, y quizá sea uno de los momentos más humanos de toda la historia. Dos enemigos sentados juntos, comiendo bajo el mismo techo, hablando de sus pérdidas y sabiendo que al amanecer volverían a ser separados por la guerra. Príamo miró a Aquiles y durante un momento pudo ver al hijo de Peleo, no al monstruo que había matado a Héctor, no al guerrero invencible, solo a un joven que también había perdido a alguien. Aquiles miró a Príamo y pudo ver al padre de Héctor, no al rey enemigo, no al hombre que gobernaba Troya, solo a un anciano que había cruzado la noche entera para recuperar a su hijo. Finalmente llegó el momento de partir. Príamo debía regresar antes de que amaneciera. Aquiles le prometió que durante el funeral habría una pausa. En la lucha, los troyanos tendrían tiempo para despedir a Héctor. Y así el anciano volvió a subir a su carro, esta vez con su hijo.
cubriendo la llanura y el carro comenzó a alejarse lentamente del campamento griego. Aquiles permaneció dentro de su tienda. Príamo regresaba hacia Troya y sobre el carro yacía Héctor, el hombre que había salido de la ciudad como un guerrero. Ahora regresaba a ella como hijo. Las primeras luces del día comenzaron a aparecer. Príamo pudo ver las murallas, Troya, su ciudad, su hogar. Y cuando las puertas se abrieron, los troyanos vieron regresar el carro. Héctor había vuelto por fin, pero no como todos habían deseado. Había vuelto para recibir su último adiós. El carro avanzó lentamente. Andrómaca fue una de las primeras en acercarse. Durante toda la noche había esperado, había querido creer que quizá ocurriría algo, que quizás Aquiles perdonaría a Héctor, que quizá su marido volvería a atravesar las puertas. Pero cuando vio el carro comprendió. Héctor estaba allí. Andrómaca se acercó al cuerpo, lo miró durante unos instantes y entonces comenzó a llorar. No lloraba solamente por el hombre que había perdido, lloraba también por todo lo que vendría después. Por ella, por su hijo, por la vida que tendrían que continuar sin Héctor. Recordó las veces que le había pedido que no volviera a la batalla. Recordó el miedo que sentía cada vez que lo veía salir por las puertas. Y recordó también que él siempre había intentado tranquilizarla. Siempre había dicho que no podía abandonar a Troya, porque sabía que otros dependían de él. Ahora Troya seguía allí. Después se acercó Hécuba, la madre de Héctor. Ella también había perdido a su hijo, y al verlo recordó al niño que había sido mucho antes de la guerra, mucho antes de las armas, antes de que su nombre fuera conocido por todos. Para ella, Héctor nunca había dejado de ser aquel niño. Y también Helena se acercó. Helena había vivido durante años en Troya. Su llegada había sido una de las causas de aquella guerra. Pero Héctor nunca la había tratado como un enemigo. Al contrario, había sido amable con ella, la había defendido y ahora también ella lloraba su muerte. Durante varios días, Troya se preparó para despedirlo. Los troyanos reunieron madera, prepararon la pira y mientras trabajaban la ciudad permaneció en silencio. No había celebraciones, no había música, no había alegría, solo el sonido de los pasos, el viento y las voces bajas de quienes preparaban el funeral. Durante aquellos días, los enemigos respetaron la tregua. Por un breve momento, la guerra se detuvo. Griegos y troyanos permanecieron separados y quizá fue extraño. Después de tantos años de luchar, ambos ejércitos tuvieron que detenerse para permitir que un solo hombre recibiera su despedida.
ya no era necesaria. Las armas que tantas veces había utilizado ahora descansaban. El hombre que las había llevado ya no las necesitaría. Las llamas comenzaron a crecer muy despacio, primero pequeñas, después más altas. El fuego iluminó los rostros de quienes estaban alrededor y el humo ascendió hasta el cielo. Durante unas horas, Troya permaneció allí, acompañando a Héctor. Cuando finalmente llegó la mañana, el fuego se apagó. Solo quedaron las cenizas. Los troyanos recogieron con cuidado los restos. Los colocaron dentro de una urna y después prepararon su tumba. La ciudad se reunió una última vez y Héctor quedó allí en la tierra de Troya, en la ciudad que había defendido. Y con aquel momento termina la Ilíada. Es importante recordar esto, porque la historia que hemos contado no termina con el caballo de Troya, ni con la muerte de Aquiles. Lo siento por el spoiler, pero tenía que morir algún día, ¿no? No termina con la caída de la ciudad. La Ilíada termina aquí. Es un capítulo un poco triste, más tranquilo, muy del chill. Y la guerra continuará después. Aquiles todavía tiene un destino por delante. Troya todavía tendrá que enfrentarse a nuevos acontecimientos y finalmente la ciudad caerá. Pero esas son otras historias. Historias que pertenecen a otros poemas y a otras tradiciones de la mitología griega. La historia que comenzó con la ira de Aquiles termina con el funeral de Héctor. Y quizá después de todo lo que hemos recorrido podamos volver por un instante al comienzo. A Aquiles, el guerrero que se sintió ofendido, el hombre que abandonó la batalla, el amigo que perdió a Patroclo, el guerrero que regresó buscando venganza y el príncipe que permaneció frente a las murallas de su ciudad, el esposo, el padre, el hijo, el hombre que sabía que probablemente no podría vencer. Y aún así decidió quedarse. Dos hombres, dos enemigos, pero también dos personas que tenían miedo, dos personas que amaban, dos personas que habían perdido. Y quizá esa sea una de las razones por las que esta historia ha sobrevivido durante tantos siglos. Porque detrás de los héroes siempre encontramos seres humanos. La noche vuelve a caer sobre Troya. Las calles están vacías. Las antorchas se apagan lentamente. Las murallas permanecen en silencio. Y más allá de ellas, el mar continúa moviéndose.
así, después de tantos años de guerra, la historia termina en silencio, no con una gran victoria, no con una celebración, sino con algo diferente, con un padre despidiendo a su hijo y con una ciudad que todavía no sabe cuánto le queda de vida. Pero eso lo dejaremos para otra noche. Por ahora, Troya puede descansar, el mar puede seguir moviéndose, las estrellas pueden permanecer sobre las murallas y tú también puedes descansar. Cierra los ojos, respira despacio, despacio, despacio. Y deja que el sonido imaginario de aquellas olas se lleve poco a poco la historia de Troya. Buenas